Hola amigos de Business, en esta ocasión vamos a hablar un concepto general, ¿qué es un dominio? Y bueno, todo esto tiene que ver justamente con el hecho de que estamos armando el curso online y bueno, algunas de estas clases son total y completamente disponibles a todo público para que se animen a comprar el curso. Recuerden que el curso lleva incluido, por ejemplo, hosting y dominio por un año gratis en la compra de su curso. Y bueno, vamos a hablar un poquito. Eh, a lo largo de la historia del Internet, por ejemplo, no siempre hubo dominios. Al principio todos teníamos, bueno, más bien al principio lo que había era direcciones IP. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que sucedía es que todavía no se había llegado a un consenso. De hecho, Internet es una edificación de consensos, es una edificación de protocolos en la cual justamente poco a poco se fue llegando a consensos y a protocolos que fueron generando lo que ahora conocemos como la Internet. Entonces, al principio teníamos puras direcciones IP. ¿Qué significaba? Significaba que, por ejemplo, teníamos, tal vez, por ejemplo, en el primer nivel teníamos, por ejemplo, qué país era, dónde se conectaba, cuál era el servidor, cuál era la computadora y cuál era el puerto del lugar a donde se iba a acceder tal vez al recurso. Entonces, era dificilísimo tener, por ejemplo, un montonal de direcciones con un montonal de números ahí extraños. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que se llegó a un consenso y se dijo, bueno, vamos a utilizar palabras que definan, por ejemplo, en este caso, lo que más se hizo fue precisamente definir marcas o definir nombres de empresas. Y entonces estas marcas y estos nombres de empresa empezaron a posicionar sus nombres dentro del Internet. Entonces, un dominio es tal cual, es una compra de derechos, en el cual, por medio, por ejemplo, de un organismo internacional, tú compras, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, tener un nombre reservado que tú decides en qué hosting, bueno, vaya, pues en qué servidor está alojado. Entonces, pero esta marca no le pertenece a nadie más que tu empresa. Ya puede ser que sea un particular o que sea, por ejemplo, en este caso, tal vez una empresa, una persona física o en México, o una persona moral. Entonces, esto deja la decisión de elegir un dominio en una de las cosas más importantes que tiene que ver con la mercadotecnia. Y vamos a hablar un poquito de marketing. En 1976-77 sale un libro importantísimo para los marqueteros que se le llama, por ejemplo, Batalla por la Mente, y es de Al Ries, uno de los escritores, y Jack Trude, el otro. Entonces, en este libro, que después sacaron, varios años después sacaron otro libro que se llama 22 leyes inmutables del marketing. Ambos les voy a dejar aquí las portadas para que lo vean y los lean, porque es importantísimo lo que les estoy diciendo. Ellos hablan justamente de que la capacidad instalada que tiene el ser humano en el cerebro para poder, por ejemplo, para poder tener en mente una marca, tiene que ver justamente con una cuestión, por ejemplo, del líder. Entonces el líder se lleva más o menos entre el 50 y el 60% del mercado. Luego el segundo, que ya no es el líder, vaya pues, que ya se podría decir que es el segundo al mando, sería, por ejemplo, el que se lleva entre el 30 y el 20% del mercado, y lo demás se lo reparten todos los demás. Y entonces pongamos un ejemplo práctico. Como estamos hablando justamente de esto en México, hablemos, por ejemplo, de que tal vez, por ejemplo, aquí la marca líder, por ejemplo, de pasta dental es Colgate, y ella se va a llevar el 50-60% del mercado. Luego el 30% se lo va a llevar Crest, y el otro 20% se lo van a repartir todas las demás marcas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mercado de las gaseosas. Coca-Cola se va a llevar el mayor porcentaje, por ejemplo, de venta de gaseosas. Luego después se lo va a llevar Pepsi, y los demás el otro porcentaje extra. Entonces, ¿a qué sucede? Que esta es una de las reglas más importantes, justamente la segmentación de mercado. ¿Cómo tú asumes que una marca es líder dentro de su área? Y entonces, ¿cómo es que tú ya no compite dentro de tu mente, sino tú ya asumes cuál es el líder? Entonces, por eso es importante entonces el nombre, posicionar una marca líder dentro de tu segmento en Internet, para que entonces
poco a poco te vayas posicionando como el líder dentro de tu sector. Bueno, esa es una de las partes. La otra parte es que, por ejemplo, todo tiene que ver también con la segmentación con respecto, por ejemplo, a la estratificación en cómo se fueron dando las cosas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que hablemos de Honda en Estados Unidos, que hablemos de Honda en México, que hablemos de Honda en Japón. Si tú hablas de Honda en Japón, van a hablar justamente de acero, te van a hablar, por ejemplo, de microcomponentes, te van a hablar de motocicletas y pocas veces te van a hablar tal vez, por ejemplo, de carros. Pero si tú vas a Honda en Estados Unidos, por ejemplo, Honda es total y completamente autos. Y autos. Y pocas veces van a pensar en términos, por ejemplo, de motocicletas, porque para ellos el líder es Harley Davidson. Y si tú te traes a Honda en México, por ejemplo, el líder, digo, bueno, vas a pensar en Honda en términos justamente de motocicletas. Entonces, tres lugares distintos ven de formas distintas a las marcas. Y eso es importantísimo para ahora que vas a definir tu marca, para empezar a definir lo que vas a hacer en tu dominio. Entonces, ahorita que empecemos que te des cuenta justamente de que eso es lo que más tienes que pensar ahorita en este momento en el que vas a definir tu dominio, tienes que tomar en cuenta que, por ejemplo, durante los 90 y durante el 2000, por ejemplo, muchas marcas empezaron a manejar nombres genéricos, por ejemplo, como dogs.com o como books.com, o sea, una cosa que vende perros, o una cosa que vende, o un sitio que vende libros, o un sitio, por ejemplo, sell.com, que no sabíamos que vendía. Y luego, por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo práctico en México, pedidos.com, no sabemos qué vende, asumimos que son pedidos, pero bueno, evidentemente es un gran error de mercadotecnia tener un nombre tan genérico, porque debió de haber definido un nombre de marca que la gente pudiera asumir como propio para empezar a definir qué es el líder. Entonces, ese es un gran error de mercadotecnia que tal vez no se les enseñó a estas personas cuando definieron el pedido, y nada más porque lo vieron disponible dijeron, bueno, de aquí soy, de aquí voy a hacer una marca, pero no funcionan así no funciona la mente del ser humano. Entonces yo te exhorto para que ahorita te des unos minutos para que definas, tal vez no ahorita, no al rato, pero tú puedes continuar la lección después, definas bajo qué número de palabras, 2 o 3 palabras, vamos a definir el dominio para que funcione. Y entonces ahora sí, en breve, nos veremos en la siguiente sección, que es esta, en la cual vamos a accesar la marca, o vamos a accesar la combinación de palabras para poder ahora sí apartar nuestro dominio para que empecemos a trabajar y empecemos con el pie derecho. Nos vemos en un momento.